con mis colegas que están también detrás de todo esto, tanto Vicorín como Vanessa, que están en toda parte de la organización. Quiero agradecerles su interés para poder participar el día de hoy en este taller. Importante también, digamos, puntualizar que cuando hablamos del juego, estamos hablando de una de las herramientas, de un medio pedagógico y didáctico fundamental para el proceso de aprendizaje, y definitivamente no alcanzaríamos a abordar todo lo que tiene que ver con el juego en una charla tan corta. Por lo tanto, el año que entra pensamos hacer la segunda y tercera parte de este tema, dado que tiene muchas aristas, ¿no? Evidentemente, ustedes tienen experiencia, esto nos permite obviar algunos temas, pero en definitiva es una temática que entraña mucho más allá de los procesos educativos, tiene que ver con la natura humana per se, con la posibilidad de expandir las capacidades de nuestro cerebro, y sabemos que Sapiens, a través del juego, pudo de manera natural y espontánea, sin que te lo propusiera, compartir, educar, transmitir y de alguna manera, digamos, pasar de generación en generación muchas habilidades, conocimientos, competencias. Ahora la ciencia nos ha permitido, digamos, conocerlo con sus características, estructurarlo de una manera pedagógica y estratégica, pero en realidad el juego es inherente al ser humano mucho más allá y mucho antes de que surgieran los conceptos educativos o pedagógicos. Así, esta pequeña definición del juego, que es una actividad natural al hombre y que no es exclusiva de la edad infantil, como algunos filósofos lo creyeron en un momento, y resulta definitivamente algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Me da risa que a veces vamos a cursos con colegas, maestros, educadores, entrenadores, y hablan permanentemente del juego refiriéndose a los niños. Y luego les pregunto, bueno, ¿acaso ustedes no se divierten jugando? La respuesta obviamente es: todos los seres humanos tenemos en nuestra natura esta digamos, esta jovialidad, este espíritu jocoso y un poco travieso que a veces reprimimos y nos cuesta trabajo dejar salir, pero en el fondo me parece que la mejor manera de implementar un juego, la mejor manera de compartir y contagiar ese placer por jugar es permitir que salga el niño que todos llevamos dentro, aprender a no reprimirlo, aprender a vivirlo con plena, digamos, conciencia y con total desinhibición, porque no hay nada vergonzoso en ello. Al contrario, creo que nos regresa a la parte más sabia de la vida de un ser humano. Facundo Cabral, excelente cantautor argentino, que en paz descanse, solía decir que cuando él estaba ya muy cerca de los 80 años, había llegado a aprender tanto de la vida y creía haber entendido tanto de la filosofía, el arte de vivir, y que él había llegado casi a la altura del niño. Es decir, casi aprendió con esa naturalidad y espontaneidad que los niños saben ver la vida y que nosotros a veces hemos olvidado. Los seres humanos, conforme van pasando los años, en nuestra conducta vamos siendo condicionados por el esquema social y el ecosistema, y aprendemos a reír por compromiso. Aprendemos a fingir la alegría, el gusto y la espontaneidad. Y todo esto porque aprendemos a tener miedo al juicio y prejuicio de la mirada severa de los demás, cosa que afortunadamente los niños todavía no conocen. Entonces, permitirte esta posibilidad creo que es la mejor herramienta, más allá de toda la teoría que vamos a compartir el día de hoy. No hay fórmula más eficaz
que divertirse al dar una clase y permitirse volver a ser niños. Bien, el juego no es exclusivo de la especie humana. En realidad, casi todos los mamíferos, incluso muchas otras especies no mamíferas, también juegan, incluso los delfines, ¿no? Bueno, son mamíferos, pero hay otros escualos que también lo hacen. La diferencia es que el ser humano le da una estructura, un orden, una progresión, una complejidad, y lo puede vincular con situaciones que no existen en la realidad, porque el ser humano es el único ser que tiene la posibilidad del pensamiento simbólico, pensamiento abstracto, lo cual nos permite jugar incluso con situaciones que son irreales, jugar con nuestra fantasía. Muchas veces el niño juega al amiguito secreto que no existe. Somos capaces de imaginarnos que somos una gran sirena, un gran tiburón o Iron Man, y probablemente podemos sentir la capa que vuela detrás de nuestra espalda, aunque eso en realidad nunca ha existido. Esta es una gran diferencia de la mente humana, que tiene el pensamiento mágico, versus otras especies. Pero ya hace muchos años, a inicios del siglo XX, por ahí de la década de los 30, el filósofo holandés Johan Huizinga había escrito ya un libro en referencia a la natura del juego en relación al ser humano. Huizinga escribió este libro que se llama Homo Ludens, refiriéndose a que el sapiens no es solamente Homo erectus, Homo habilis, es también Homo ludens, es decir, el hombre que juega o el hombre que se divierte. Y aquí es importante puntualizar. A menudo relacionamos el contexto lúdico con el juego, pero hay que entender que juego y ludismo no son lo mismo. Es posible que un juego genere un espacio lúdico, pero también puedo tener actividades lúdicas sin ser un juego. Por otro lado, puedo tener actividades muy lúdicas, simplemente retando la inteligencia, generando un factor sorpresa, estimulando múltiples inteligencias, fomentando convivencia e interacción social, y todo esto puede hacerse con o sin el juego. Y también es cierto que cuando un juego no está bien estructurado, igualmente puede ser tedioso, aburrido y monótono. Por tanto, jugar no es sinónimo de alegría y de ludismo, salvo que respete ciertas reglas que vamos a tratar de explicar a lo largo de esta charla. Por ahí el iPhone 8991 necesita tener cuidado con el lápiz, y si pudiera borrar ahí la pantalla sería muy bueno, por favor. Bien, voy a compartirles un pequeño videíto de una, digamos, una chica que ha sido considerada la genio más sobresaliente de México en los últimos 30 años. Ustedes probablemente la conocen, se llama Dafne Almazán, ha obtenido múltiples premios. Esta niña a los 15 años obtuvo su maestría en psicología por la Universidad de Harvard, y a los 15 años en múltiples conferencias compartía un poco la visión del juego. Entonces, ¿quién mejor que una recién terminada infancia de una niña de 15 años nos hable acerca del juego? Evidentemente esta es una niña muy especial porque es una niña genio, pero ella ha dado muchas conferencias en relación a la crítica que hace a la vida social, donde los adultos ponen las reglas y a veces de una manera severa descalifican el juego por no entenderlo en su esencia. Voy a permitirme compartir brevemente este video. Si por alguna razón no se escucha, por favor me lo hacen saber para poder ver cómo lo mejoramos. Muchas gracias. Vamos a ver. Pero en especial, cómo funciona la mente, cómo se la puede entrenar, qué estímulos requiere el cerebro de los niños y los jóvenes, cómo aprovechar la riqueza de los niños sobredotados cuya inteligencia superior a veces se relega.
En esta etapa de mi vida, yo me sirvo del juego para aplicarlos a todos los aspectos de mi vida, aunque hace muy poco que se teoriza sobre el aspecto lúdico del ser humano. Quizá de manera empírica desde siempre lo supimos, pues todos pasamos por esa etapa, fuimos niños, ¿o no? Por esa etapa permisiva del juego y de los juguetes, paraíso que perdimos por habernos atrevido a crecer, por la cuota aduanal que pagamos, por cruzar el umbral de los años. Ahora que la cancelación del privilegio, se diría que yo lo acabo de perder por cumplir 15 años, pero realmente no será así, yo sigo y seguiré jugando. El juego nos hace transitar el resto de nuestras vidas entre leyes y reglamentos, o por lo menos por las guías de la dirección del espíritu que dijera Descartes. En la práctica conocimos el significado que el juego, pariente cercano del ocio y de la diversión, tiene en nuestras vidas. Pero la intuición teórica no le ha ido muy a la saga. Desde tiempos antiguos, los pensadores lo exaltaron para explicar el sentido de nuestras existencias y lo condenaron como desperdicio del tiempo. Aunque ahora recibe más anatemas de una sociedad más atenta al progreso que a la civilización, más interesada en la productividad del ser humano que en su plenitud. Y como por definición, los juegos se consideraron desde los tiempos de Platón infantiles, pues el filósofo ateniense los tenía como propios de niños de 3 a 6 años. Querer seguir jugando en la vida adulta era por lo menos una niñería. Platón y Aristóteles le pusieron reglas al juego, por lo que le quitaron lo espontáneo y lo voluntario. Pero como el juego ni se enteró de lo que pensaban estos filósofos, siguió siendo como es. Y así el juego transitado entre contrastes, o es una suprema virtud, o hasta se califica, Platón lo hizo, como peligroso para la formación moral. En la educación para sobredotados, como les dije, asunto que especialmente me interesa, Platón, con todo lo sabio que fue, no es una lectura recomendable. Pues según él, abro comillotas, pues se trata de un clásico, la erudición es peligrosa para los niños. Cierro comillotas. La erudición es peligrosa para los niños, como dijo él, y además no le parece que los padres eduquen a sus hijos. Fundamental en la educación acelerada, que se considera la mejor opción para niños sobredotados. Bien, aquí en esta pequeña intervención, esto dura por supuesto mucho más, solamente hemos querido tomar un pequeño abstracto de lo que ella platica y precisamente hace referencia a cómo durante toda la civilización, sobre todo en la Grecia clásica, que como ustedes saben, nosotros somos herederos de la cultura grecorromana, de alguna manera la cultura griega, que fue la fundadora de la cultura occidental, después fue absorbida por el Imperio Romano en su expansión hacia el oriente, y digamos todo el mar Egeo, que era la parte que dominaba esa parte del Mediterráneo, y el vértice que hace con África, Asia y Europa, toda esa parte tenía una gran influencia de la filosofía griega. Y desde entonces los seres humanos nos hemos preguntado respecto al juego. Es evidente que a la mente del adulto nos cuesta trabajo entender digamos, la complejidad y la función que el juego tiene para la vida y para todos los demás aspectos del desarrollo humano en general. Sin embargo, esos prejuicios han ido superándose poco a poco. No obstante, hay que decir que no todos los países han ido entendiéndolo de la misma manera. Hoy hay una corriente en Europa que se basa en una técnica que se llama gamificación. Gamificación viene de game o de juego. Es como a través del juego podemos enseñar computación, matemáticas, geografía, ciencias sociales y, ¿por qué no?, natación. Al final, el proceso como aprende nuestro cerebro tiene que ver con los mismos ingredientes. Factor sorpresa, atención, diversión, conexión con las emociones. Y esto vamos a tratar de recuperarlo un poco más adelante, porque son justo los ingredientes clave de este contexto que queremos tener para el aprendizaje. Si recordamos un poco lo que decían algunos otros autores, como Piaget, como
algunos de los filósofos rusos, Vygotsky, acerca del juego, podemos entender un poco la visión filosófica que ha habido con relación a esta práctica de la cultura humana. Piaget decía, es parte de la función cognitiva general de cualquier individuo y las distintas formas de juego van a ser resultado de cómo va madurando estos procesos de conciencia cognitiva del individuo. Es decir, el juego lo entendía Piaget como un indicador de un mayor nivel de maduración cognitiva. Yo tengo mejor comprensión de las reglas, mejor comprensión de la vida, entiendo más fenómenos que suceden alrededor mío y eso me permite jugar mejor. Aunque quizá la visión de Piaget dejaba fuera la posibilidad de un juego espontáneo que no fuera tan meditado ni tan estructurado como lo hacen los muy pequeñitos que con poca conciencia, con muy poca noción de su vida también juegan, pero en otra forma, en otra realidad. ¿Qué pensaba su, digamos, colega de profesión, el gran pedagogo Lev Vygotsky? Decía que es una actividad guiada internamente, si sale de nosotros, nos sale de manera espontánea, a partir de la cual el niño crea por sí mismo un escenario imaginario, este pensamiento mágico, esta ilusión que nos lleva a introducirnos en un mundo que no existe. Y le permite ensayar distintas situaciones de la vida real y también le permite, en un contexto recreado de manera jugada, atreverse a hacer cosas donde puede fallar, equivocarse, y esto sin el miedo al juicio y a la descalificación social, que es lo que a menudo nos inhibe para poder intentar cosas. Pero, ¿cómo aprenden los seres humanos? Aquí se refiere específicamente a los niños, y yo les diría, en buena medida, también los adultos. Ciertamente la pedagogía es esta ciencia que nos enseña cómo aprenden los niños, cómo utilizar los recursos didácticos, y la andragogía es la ciencia que nos enseña cómo aprenden los adultos. Básicamente, una de las principales diferencias reside justamente en el miedo al juicio y al prejuicio. Eso es lo que al adulto lo frena. Pero el niño aprende participando activamente en las actividades. Por tanto, el juego es una excelente opción. También aprende en la interacción con otros que tienen el mismo nivel, la misma edad, el mismo miedo o la misma limitante en cuanto a habilidades. Por eso, ver que mi compañerito de la misma edad tiene más o menos el mismo tiempo que yo nadando, se atreve a hacer algo y él puede hacerlo, inspira al otro a copiarlo y por imitación vamos a ir siguiendo el ejemplo del que va por delante. Esto es a lo que Lev Vygotsky llamaba aprendizaje por alineación. Y el aprendizaje por alineación se da mucho mejor en pares. Es por eso que los niños que tienen hermanitos más grandes aprenden mucho más rápido porque están tomando de sus maestros, que son los pares ligeramente más grandes que ellos, copiándolos, imitándolos y queriendo emular lo que ya hace el grande, lo quisiera hacer yo. Esto es una de las razones por las cuales a veces no es tan útil una clase maestro-alumno como si lo fuera una clase de alumnos que interactúan entre sí, porque la copia del aprendizaje de pares no sucede entre alumno y maestro, mas sí entre compañeros de clase. También el niño aprende haciendo, ¿no? Los australianos le llaman learning by doing, aprender haciendo, ejecutando. Y para ejecutar y entrar en acción es indispensable perder el miedo a equivocarse. Miren, el adulto por eso no aprende un idioma extranjero. El adulto sabe la gramática, aprende las palabras, los conceptos de un idioma extranjero, pero le da pena hacer el ridículo al hablar. Y eso no le permite aprender a hablar. Es un niño, aparte de que tiene una mayor plasticidad,
está en una edad donde sus articulaciones pueden adaptarse mejor a la gesticulación del sonido que escucha, no tiene la inhibición de hacerlo mal, de equivocarse. El niño aprende también descubriendo, y para descubrir hace falta un ingrediente clave. Hemos de crear situaciones incógnitas. Hemos de crear situaciones inadvertidas, inesperadas, sorpresivas. Factor sorpresa desencadena este interés por escudriñar, descubrir y experimentar. La experimentación es permitirse llevar al plano vivencial una situación que yo quiero. No es lo mismo que me cuenten en un pizarrón que si yo agrego tal sustancia con otra va a sacar humo y va a explotar, a que me pongan los ingredientes, los ponga yo allí, me sorprenda. Efectivamente pasó. Ahora lo puedo testificar con una vivencia propia. Vamos a ver otro pequeño video donde vamos a tratar de clasificar de manera muy general los distintos tipos de juego y sus características. Entendamos que aquí es una descripción muy general del juego, pero todo lo que se va a mencionar aquí es perfectamente traspolable a la situación del juego en situaciones de la alberca o del medio acuático, aunque aquí no se refieren específicamente al medio acuático. Con la experiencia que todos ustedes tienen, sabrán cómo poder trasladarlo. Bien. Tipos de juegos. Existen diversos criterios por los cuales se pueden establecer clasificaciones del juego. Dentro de los tipos de juego, según la capacidad que desarrolla el peque, encontramos el juego psicomotor, el cognitivo, el social y el afectivo. El juego psicomotor expresa la relación entre los procesos psíquicos y motores. Desarrolla la capacidad motora a través del movimiento y la acción corporal. Dentro de esta categoría se diferencian dos subtipos de juegos. Por un lado, los juegos sensoriales y perceptivos. Favorecen la discriminación sensorial y actúan como elementos fundamentales de conocimiento. Por otro lado, los juegos motores. Desarrollan el conocimiento del esquema corporal, la coordinación y la expresión corporal. El juego cognitivo desarrolla las capacidades intelectuales. Algunos tipos de juegos cognitivos son los siguientes. Juegos de manipulación y construcción. Potencian sobre todo la creatividad, la atención y la concentración. Juegos de experimentación. Favorecen especialmente la capacidad de descubrimiento y además incitan a la manipulación. Juegos de atención y memoria. Fomentan la observación y la concentración. Juegos lingüísticos. Mejoran la capacidad de comunicación y la expresión verbal y aumentan el vocabulario. Y como último subtipo de juego cognitivo están los juegos imaginativos. Desarrollan la capacidad de representación, la expresión verbal, la capacidad para resolver problemas y la creatividad. El juego social es el que se desarrolla en grupo y favorece las relaciones sociales, la integración grupal y el proceso de socialización. Los juegos considerados sociales son los siguientes. Juegos simbólicos. Consisten en simular situaciones, objetos y personajes, reales o imaginarios, que no están presentes en el momento del juego. Es el juego de hacer como si fuera. Los juegos de reglas son aquellos en los que existen una serie de instrucciones o normas que los jugadores han de conocer y respetar para conseguir el objetivo previsto. Y por último, los juegos cooperativos son los que requieren jugar en equipo para conseguir un objetivo común. El juego afectivo es el que implica emociones, sentimientos, afectos y desarrollo del autoconcepto y la autoestima. En la etapa de infantil destacan los siguientes juegos afectivos. Juegos de rol o dramáticos. Facilitan el desarrollo emocional, permiten superar preocupaciones, frustraciones y tensiones, modificando la realidad a través de la representación de situaciones. Los juegos de autoestima mejoran la percepción y la valoración personal. Dentro de los tipos de juego según la intervención del adulto, encontramos el juego libre, el dirigido y el presenciado. En el juego libre, el niño juega libremente.
Mientras tanto, el adulto ejerce un papel de control sin participación directa. En el juego dirigido, el adulto propone, dirige y anima el juego que desarrollan los participantes. En el juego presenciado, el adulto observa el desarrollo del juego e interviene en momentos puntuales para facilitar recursos, motivar a los participantes, etc. Los tipos de juego según el espacio físico donde se desarrollan son de interior o de exterior. Los juegos de interior ocurren en espacios cerrados como en casa o en el aula. En cambio, los juegos de exterior se desarrollan en espacios abiertos. Requieren lugares amplios como el campo o el patio del colegio. Entre los tipos de juego según la dimensión social encontramos el espectador, el juego solitario, el paralelo, el asociativo, el cooperativo y el socializado. En el espectador, el niño observa el juego de otros, pero no participa de forma activa. En el juego solitario, el niño juega solo. En el juego paralelo, los niños juegan en compañía, pero sin interactuar los unos con los otros. En el juego asociativo, varios niños juegan juntos al mismo juego e interaccionan, pero el juego no depende de la participación continuada de ninguno de ellos. En el juego cooperativo, los niños juegan juntos y se produce una verdadera interacción. Y por último, el juego socializado se produce cuando el niño juega con una persona adulta. Los tipos de juego, según el número de participantes, son el individual, el juego en pareja y el juego en grupo. En el juego individual, el niño juega sin interactuar con otros, aunque comparten el mismo espacio físico. El juego en pareja se realiza en grupos de 2. En el juego en grupo interaccionan más de 2 niños y la participación de todos se considera necesaria para el desarrollo del juego. Finalmente, podemos distinguir 2 tipos de juego según el material que se utiliza, que son el juego con o sin soporte material. En los juegos con soporte material se requieren recursos materiales para su desarrollo. En cambio, en los juegos sin soporte material no se requieren recursos materiales para jugar. Vídeo realizado por Isabel Narbona Ruano, de Infancia Eduactiva. Bien, muy bien. Aquí en este pequeño video hemos podido ver distintas características de cómo se pueden clasificar los distintos tipos de juegos. Muchos de estos se pueden hacer de manera espontánea o de manera planificada. Evidentemente, a nosotros nos interesan los 2 grupos, pero dentro de una clase, sobre todo por el tema de la seguridad en el agua, es muy importante dirigirlos, supervisarlos y estar cerca de los niños. No es una cuestión banal y cobra importancia ante toda la psicosis que hay del cuidado que se tiene que tener en el medio acuático. Podríamos llegar a pensar que en el medio acuático o en la actividad física utilizamos preponderantemente los juegos sensoriales por sentir el agua, el contacto físico de la piel, etcétera, y los juegos motores, que es utilizar el cuerpo, la coordinación para realizar actividades. Sin embargo, si observamos con atención lo que se ha explicado del juego, se podrán dar cuenta que todos los ejemplos que se dieron, absolutamente todos, son aplicables al proceso de la actividad acuática. Tenemos que pensar desde la estimulación temprana en bebés hasta la edad de adultos mayores. Por ejemplo, se hablaba del juego del espectador, alguien que solamente ve y no participa. Pero muchas veces en la matronatación, los niños pequeños, el bebé está viendo a otros, observa y trata de copiar lo que hace. A veces tenemos niños que entran con mucho miedo, que no se animan a entrar a la clase y que a veces les decimos, quédate sentadito en la orilla y ve cómo participan los demás. Y al estar observando, ver la emoción y la alegría con la que otros niños juegan, empieza a animarse a querer acercarse al juego y participar. Es decir, todos y cada uno de los ejemplos que aquí fueron mencionados son perfectamente trasladables a la realidad del contexto educativo en el medio acuático. Requieren simplemente yo, como educador, tener claro qué tipos de juegos hay, para qué sirven y cuál es el rol que juegan dentro del proceso de aprendizaje para que yo de manera intencional, estratégica, pueda elegirlos o utilizarlos. Bien, continuamos. Es importante entender
que también de acuerdo a la edad, a la etapa de desarrollo en la que se encuentren los alumnos, los juegos pueden tener características muy diferentes. En la edad de 0 a 2 años, predomina el juego funcional, que es básicamente una estimulación refleja y sensitiva, donde al estimular la vista, el oído, el tacto, el movimiento, el balanceo y el equilibrio, surgen una serie de situaciones que muchas veces son prácticamente una interacción mamá-bebé o hermanitos, y o en la estimulación temprana en la clase de macronatación, por ejemplo. Recordemos que los seres humanos al nacer aún no somos seres psicomotores, porque el proceso del sistema psicomotor humano se construye a lo largo de los primeros 7 años de vida, y en el primero y entre el primer y el segundo año estamos transformándonos en seres psicomotores, pero somos preponderantemente seres sensomotores, es decir, nuestro movimiento no es tan intencional, tan dirigido, tan planeado, sino es más una respuesta a estímulos del entorno que van dirigidos a la respuesta de nuestros sentidos, de nuestros reflejos posturales, fundamentalmente. Ya en la etapa de 2 a 6 años, que es la etapa preoperacional, según Piaget, en la parte cognitiva, predomina el juego simbólico. El juego simbólico es un juego donde trabajamos con abstracciones, con cosas imaginarias. Trabajamos con aquellas creaciones de nuestra mente que nos permiten ir a mundos mágicos, que nos permite transportarnos con la imaginación y la fantasía a una realidad creada por nosotros mismos. Esto es fundamental para el sano desarrollo de todas las competencias que tiene nuestro cerebro y para empoderar y reafirmar el concepto del yo, de la autoestima y del empoderamiento de los niños pequeños. Ya entre 6 y 12 años, que es la edad de las operaciones concretas, según Piaget, en la parte cognitiva, predominan los juegos que deben tener ciertas reglas, porque, como bien sabemos, cuando ya se trata de sociabilizar, y esta es una edad donde la sociabilización a partir de los 4 años a los 12 es muy importante, es importante también tener reglas y límites para la convivencia social, donde es muy importante el respeto, el respetar turnos, respetar preferencias, el aceptar opiniones de otros, el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. Es decir, que no depende todo de mí, sino de ponernos de acuerdo, llegar a un punto donde podamos sumar esfuerzos y abonar todos en pro de un objetivo común. Si algo ha hecho fuerte al Homo sapiens a lo largo de estos 200.000 años de evolución que llevamos en el planeta Tierra, ha sido la capacidad de colaborar y de cooperar. Dos elementos que socialmente hoy son poco promovidos por la cultura. La cultura occidentalista, porque digamos, esto no es igual en Oriente. Si nos vamos a las culturas ancestrales de la India, de China, de muchas de las culturas del Medio Oriente, se promueve mucho más la cooperación. Pero sobre todo, de manera preponderante, las culturas occidentalistas y neooccidentales, quiere decir Europa y todas las colonias de Europa, esta cultura occidental tiene una excesiva obsesión por la competencia. Que dicho sea de paso, no tiene nada de malo competir. Es inherente a la cultura humana. Pero es más importante y también inherente a la cultura humana la cooperación y la colaboración. Por tanto, el juego puede ser una excelente herramienta para promover este tipo de actividades, donde no necesariamente yo tengo que ganarte a ti, sino que podemos juntos ser mejores y conseguir un reto, un objetivo, sumando esfuerzos y aprendiendo que somos interdependientes. Yo dependo de ti para que tú hagas lo que te toca, y si tú haces lo que te toca y yo hago lo que me toca, juntos tenemos un resultado. Es como el fútbol, el mejor ejemplo es ese. Si cada uno de los jugadores hace lo que le toca, el defensa protege, el portero detiene los balones, los laterales mandan centros, el que tiene que meter el gol va a recibir balones. Pero si alguien no hace su parte, el que tiene que meter el gol nunca va a tener un balón para meterlo, ¿no?
Es el ejemplo, por ejemplo, que le pasaba a Messi en algunos de los juegos. Este es un trabajo colaborativo, donde todos tenemos que poner nuestro pedacito. Después viene la edad, después de los 12 años, que llamamos de las operaciones formales, donde la jerarquía, digamos, la gamificación se hace poco a poco más compleja, reglas mucho más estrictas, con más grado de dificultad y que tienen que ver también con marcar límites para evitar que alguien haga trampa y que el ganar tenga un piso parejo para todos, donde nadie tenga una ventaja antes de poder siquiera participar. Bien. Así pues, tenemos que a lo largo de los años, 0 a 2 años, juego sensomotor, con un juego funcional o de ejercicios con el propio cuerpo y con la estimulación sensorial. 2 a 6 años, etapa preoperacional, juego simbólico, donde representamos a veces yo soy la sirenita, yo soy Iron Man, de repente un niño llega y dice, oye, Pablito, vete al agua. Soy Pablito, soy Iron Man. Y al otro día le dices, oye, Iron Man, ya por favor métete. Hoy no soy Iron Man, soy Thor. Ah, perdón, Thor, no te había reconocido. Por favor, métete al agua. Esto lo podemos motivar nosotros. Luego viene la etapa de las operaciones concretas, 6 a 12 años, donde ya empezamos con las reglas cada vez más, mucho más estructuradas, de forma incremental, consciente, y los juegos de construcción se dan a lo largo de todas las etapas y tienen que ver también con la posibilidad de construir tu realidad y de estructurar una manera que me permite entender cómo se convive en la sociedad, cómo se resuelven problemas, cómo se enfrentan dificultades y cómo puedo yo incluso crear cosas que todavía no sé que existen. Eso es el pensamiento mágico, el pensamiento abstracto. Eso es lo que nos diferencia como sapiens de otras especies. Ahora, fundamental que en la actividad acuática podamos tener un juego que al mismo tiempo pueda involucrar el área social, la interacción con los compañeros, el área afectiva, donde podríamos suponer el área afectiva es aplaudirles, reconocerles, premiarles, echarle porras. Bueno, pues no necesariamente. El área afectiva es el manejo de las emociones en todo su espectro. También hay que aprender a lidiar con la frustración. También hay que aprender a lidiar con la tolerancia y el respeto. También hay que aprender a lidiar con el enojo. Eso es parte del área afectiva. Y luego viene el área cognitiva, que es nuestro cerebro racional, el neocórtex, el que se involucra. Para él están las reglas, los límites, jugar con distintas posibilidades para ganar, hacer una estrategia, una táctica, hacer una sumatoria de esfuerzos. Si un juego logra involucrar un reto, no solo al área psicomotora, que esa está implícita. El área psicomotora ni siquiera la mencionamos porque ya es inherente. Yo estoy usando mi cuerpo, mi cerebro en el agua, por tanto, ya el desafío a la esfera psicomotora lo damos por descontado. El tema es cómo agrego el ingrediente social, afectivo y cognitivo. Y créanme que si nosotros tenemos un poquito de imaginación y de creatividad, involucrar estas áreas hace una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice que el cerebro del sapiens necesita pensamiento reflexivo, sorpresa y juego de las emociones para aprender. Si yo pongo esos ingredientes, estaré permitiendo que el aprendizaje sea más significativo. Y cuando el aprendizaje es significativo, quiere decir, me impacta, me toca, me marca lo que viví hoy, me deja tan emocionado que lo quiero volver a vivir. Eso jamás lo van a olvidar. Y es así como se gesta el aprendizaje. Hoy sabemos incluso que la práctica de las actividades físicas y el agua es una de las más importantes en esto. La gente no viene a nadar solo porque va a cruzar la alberca
porque va a aprender dorso y mariposa, porque va a ganar una medalla, porque va a bajar de peso. Eso es lo que llamamos el producto tangible. Pero el subproducto intangible por el cual la gente decide regresar una y otra vez y volver a pagar su mensualidad, ser leales y ser un cliente fidelizado en el tiempo con una escuela de natación, no se debe a los objetivos tangibles. Más allá de cruzar la alberca, ganar la medalla, aprender mariposa o bajar de peso, lo más importante es que todos los días en mi clase de natación yo logre tener experiencias vivenciales emocionalmente empoderantes. Yo me siento vivo, alegre de estar aquí, de haber vivido este momento, de haber compartido mis compañeros la clase de hoy, aunque no me salió para nada lo que me pidieron, pero caray, cómo me divertí. Y cuando llegó el fin de la clase, otro ratito, por favor, déjenos jugar otra vez. Si yo logro ese efecto, terminó la clase. Eso es lo que va a hacer que regresen una y otra vez a sus clases. Por tanto, no pueden perder de vista ese objetivo que es el elemento clave para la retención de alumnos. Y no me refiero solamente a los niños. Los adultos, de igual manera, también son homo ludens, como dice Huitzinger. Bien, por tanto, en resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, los ingredientes clave que queremos nosotros que tenga un juego es factor sorpresa, reflexión, emociones, sensaciones, sentir, disfrutar el placer de todo el cóctel de sensaciones que el agua me regala, exploración con curiosidad. Y todo esto a través del movimiento en el agua, que es una magia de por sí. A través de estos ingredientes es como surge el aprendizaje. Contrario a lo que muchos padres creen, y dicho sea de paso, a algunos profesores también, jugar es la mejor manera de reunir y pegar todos estos elementos. Siempre y cuando el profesor tenga planeada su actividad, organizada, metódicamente estructurada y con una supervisión. No me refiero a termina los 10 minutos de la clase, aviento la pelota, chavos, hagan lo que quieran, ahí se van a matar, va a ver quién agarra la pelota, el que es muy bueno le metió gol a todos, a la niña que no le gusta agarrar la pelota ya le agarraron, acribillaron a pelotazos. Eso no aporta nada y cualquier padre no necesita ser pedagogo para darse cuenta, este profesor utiliza el pseudo juego para matar minutos y terminar su clase. O cuando al final de la clase, por quinta vez, les avienta sus gogles a ver que los recoge y siempre es el mismo juego. La monotonía, el tedio, anulan el factor sorpresa. No tienen un elemento de reflexión, no involucran emociones y pueden provocar incluso que alguien aproveche su fuerza, sus habilidades para anular a los compañeros, por tanto la parte social queda excluida, e incluso, que ojalá nunca suceda, puede dar pie a situaciones de riesgo porque el agua, un pequeño error, le puede costar la vida a una persona. Bien, digamos, esta metodología que hoy la neurociencia le llama gamificación, que es básicamente utilizar el juego con una estrategia como herramienta para el aprendizaje. ¿Qué ventajas supone esta educación o didáctica basada en el juego de manera estratégica? Primero, motiva al alumno. Es mucho más interesante y es mucho más cautivador. Ayuda a razonar a través de la reflexión. A ver, ¿cómo le van a hacer para traer todos los objetos acá sin usar las manos y crear la pirámide más grande? A ver, tú empujas con un hombro, yo con el otro, aviéntalo con la pierna, nos vamos empujando con la cabeza, a ver qué hacemos.
Permite un aprendizaje activo, donde el profesor no tiene que decir todo, sino que el alumno puede en buena parte imaginar, crear, aportar y intentar, aún so pena de equivocarse. ¿Y saben qué? No pasa nada. Si me equivoqué, aprendí también. El alumno puede aprender a ser un elemento, digamos, de autocontrol. Yo tengo el control del aprendizaje. Yo decido si intento, si arriesgo, si pruebo, si podemos estar abiertos al qué tal sí y por qué no. ¿Qué tal sí y por qué no? Es permitir pensar fuera de la caja. Es un factor elemental del desarrollo humano que se llama pensamiento disruptivo. No encasillarte a los esquemas típicos que todo mundo hace. ¿Por qué no? ¿Y qué tal sí? Pero también, por eso mismo, el ojo supervisor cercano del profesor tiene que estar ahí, porque también se les pueden ocurrir locuras que puedan ser peligrosas. El juego proporciona información muy útil al profesor, porque a veces cuando los dejo un poco solos y los observo, doy cuenta que Lupita, siempre que vamos a hacer sumersiones, ay, como que no quiero, me da miedo, y se hace a un lado. Pero en el juego es la primera que ya aventó al compañero, se tiró ya detrás, no le importa, yo digo, wow, y yo que pensé que le daba miedo meter la cara, pero ya en el juego ni se inmutó, ni le importó, y ahí te das cuenta los alcances, las limitaciones o el contexto que necesitan para realmente aprender. El juego potencia la creatividad y la imaginación. Ya lo decía Albert Einstein, es mucho más importante la imaginación que el conocimiento. Cuando le preguntaban acerca de la ley de la relatividad, ¿cómo pudo llegar a tal concepción? Y él dijo, bueno, yo no soy tan inteligente. A mí se me ocurrió que algo así podría ser hasta que me puse a indagar y logré la manera de cómo demostrarlo. Pero no es que yo lo pensé así, sino que a mí se me ocurrió. Fomenta habilidades sociales de interacción, otra vez, elementos tan importantes para la vida del sapiens y para nuestra supervivencia. Colaborar, cooperar y trabajar en equipo. Hoy, la cultura social, promovido por empresas internacionales, por algunos grupos de interés político y social en el mundo, promueven una gran cantidad de acciones de división. Los católicos versus los musulmanes, los ricos versus los pobres, los de un partido contra los del otro, los de este país en contra del otro, los hombres contra las mujeres. ¿Qué necedad de dividir? ¿Qué necedad de hacernos partir en islas cuando juntos, en colaboración, podemos lograr más? Evidentemente hay muchas cosas mal en la sociedad, pero dividiéndonos no vamos a ir más rápido. Hay que trabajar juntos y más allá de que tú le vas a la América, yo le voy al Cruz Azul, yo soy católico, tú eres musulmán. Bueno, a pesar de eso, ¿cómo hacemos para construir un puente que nos una y podamos enfrentar nuestras necesidades juntos? Eso lo podemos propiciar también. Y pues el juego también va a contribuir de manera muy especial con la actividad acuática a enriquecer esto que llamamos la alfabetización psicomotora, es decir, lograr un gran bagaje de experiencias motrices que nos van a dar un dominio de nuestro cuerpo, nos van a permitir después tener más recursos para otros aprendizajes mucho más complejos. Ya se cansó. Okay. Hablábamos del juego cooperativo y del juego colaborativo. El trabajo cooperativo busca desarrollar habilidades socioafectivas de los integrantes del grupo, mientras el colaborativo busca desarrollar en el alumno habilidades personales y sociales. Aquí cada uno da su participación y acá todos juntos lo hacemos. El juego colaborativo se construye el conocimiento a través de la colaboración grupal, de manera que el aprendizaje hace mayor hincapié en el proceso, mientras que el trabajo cooperativo
se dividen las tareas entre los componentes del grupo, de manera que cada estudiante se encarga de un pequeño apartado, de una parte de la tarea, como se hace en el fútbol, por ejemplo, y en conjunto buscan un resultado. Ambas formas, trabajando como grupo o aportando cada uno al grupo, podemos ir fomentando este gran recurso del Sapiens que se llama inteligencia colectiva. ¿Qué es lo que dice la ciencia? La inteligencia colectiva es la suma de todas las inteligencias de un grupo, pero no es estrictamente como un ejercicio de aritmética que 5 más 5 da 10. Lo que dice la neurociencia es que la inteligencia colectiva es superior al más inteligente del grupo. Si el más inteligente del grupo desarrollara una idea, la suma de las inteligencias de todos va a superar la idea del individuo. También dice, la inteligencia colectiva es superior a la suma de las inteligencias individuales. Supongamos que en un grupo yo sumo el coeficiente intelectual de todos y me da 1000. Bueno, si hacemos algo colaborando, va a producir un resultado que equivaldría a 1200 de inteligencia colectiva si se pudiera sumar. Es una abstracción, pero lo que quiere decir es que al juntar o filtrar una idea a través de diferentes mentes, de diferentes cerebros, de diferentes visiones, la idea se enriquece a tal punto que superaría la suma de las inteligencias individuales. Y esto es fundamental en la educación disruptiva del siglo XXI. No podemos seguir educando gente aislada. Es también por eso que la eficacia de la enseñanza profesor-alumno es infinitamente más limitada que la enseñanza de grupos. Bien, vamos a ver un pequeño videito de algunas de las posibles cosas que podemos hacer. Bien, este es un pequeño circuito sensorial donde tienes estaciones cognitivas, estaciones sensomotoras, estaciones psicomotoras, y donde tratamos de ir retando al niño de una manera espontánea, pero también retándolo a encontrar soluciones. Este es un circuito obviamente para niños de 4 o 5 años. En la medida que van creciendo, va cambiando. Pero, ¿cómo aplicar en el aula el aprendizaje basado en juegos, ¿no? Lo que la ciencia llama gamificación en el contexto de aprendizaje. Bueno, yo tengo un contexto de aprendizaje, como puede ser aquí mi piscina, el espacio donde estoy dando mi clase, donde estoy haciendo mis actividades en el día a día, y primero voy a definir un objetivo claro. Yo intento tener ejercicios para motricidad, para sociabilización, o uno que incluya distintos objetivos. Pero primero lo tengo que tener claro para saber cómo adapto el contexto, qué reglas pongo, etc. Una vez que tengo claro el objetivo a lograr, vamos a ir a transformar el aprendizaje de ciertos conocimientos, de ciertas habilidades en forma de juego. Quiero que incluya giros, saltos, sumersiones y por ahí algunas habilidades que a mí ni siquiera se me han ocurrido, pero seguramente va a surgir algo si se tiene que subir a la colchoneta, si se tiene que mantener sin caerse de la lancha, si desde la lancha tiene que agarrarse de la liana, algo va a pasar. Seguramente esas habilidades tienen que ver con los contenidos que yo he venido desarrollando y los que me interesa poner a prueba en este momento. Una vez teniendo claro eso, podemos ir a proponer este reto específico que es pasar por la colchoneta, tirarte por aquí, pasar por el aro, salir por acá, agarrar un objeto, regresar hasta acá y hacer algo, ¿no? En ese momento ya hay un reto que va a incluir los ingredientes que estoy buscando. Así pues, voy a establecer
las reglas. Sales tú primero, a los 10 segundos sale el otro, hay tiempo, no hay tiempo, se vale esto, no se vale el otro, hay que tener cuidado aquí, no correr, etc. Siguiente punto, vamos a crear un sistema de recompensas que no necesariamente tiene que estar basado en motivación extrínseca. ¿Qué es la motivación extrínseca? El que lo haga mejor le doy un premio. El que sume tantos puntos puede jugar. El que, ¿qué te voy a dar por hacerlo? Podría ser recompensas intrínsecas, como terminando el circuito, tú me vas a decir qué calificación te pusiste tú, del 1 al 5. Excelente, muy bien, bien, regular. A ver, dime cuál calificación, vamos sumando. Los hago pensar que también lo hice, dónde me equivoqué, pero le dejo a él la posibilidad de hacerlo reflexivamente. Después hacemos una especie de competencia que pudiera ser una competencia entre pequeños grupos, pero aún mejor, una competencia colaborativa donde el reto es, ¿lo logramos o no lo logramos? Competimos como grupo para conseguir algo. O compito yo mismo contra mí mismo sin tener que compararme con otro. Aquí lo importante es que el crear un ambiente competitivo no haga sentir excluido, incompetente, insuficiente o torpe a alguno de los miembros. Finalmente, vamos a ir estableciendo niveles de dificultad donde una vez conseguido el primer reto, viene una regla más difícil. Ahora una más difícil. Y voy a ir incrementando el reto en la medida que yo me doy cuenta que son capaces de hacerlo cada vez más difícil. Recordemos que el cerebro aprende muy rápido y lo que en un inicio me representó un grado de dificultad 10, en el intento 3, 4 ya es nivel 5, y en el intento 10 ya es algo que hago con los ojos cerrados, por tanto tengo que volver a incrementar planteando un reto, porque si no es así, se pierde el interés por la participación. Por eso es que esos juegos donde siempre es el mismo juego, la misma regla, siempre gana el mismo, terminan por anular toda posibilidad de involucrar las emociones, el factor sorpresa en el aprendizaje. Observa las caras y básicamente cualquiera que sea el juego tendría que detonar esto. Vean aquí, alegría, curiosidad, sorpresa, reflexión. Si yo logro que la actividad que yo haya planteado pueda detonar de manera espontánea estas caras, su clase ha sido un éxito. Y puede ser que el profesor no tenga mucha idea de la técnica, de la flotación, de la respiración, no se sabe el principio de Arquímedes, bueno, no importa. Pero si logra eso, es un excelente profesor. ¿Cuáles son los beneficios del juego utilizado como gamificación, es decir, en un contexto educativo? Jugar para educar. Mejora la capacidad de atención, que no es poca cosa. Desarrolla habilidades sociales. Mejora la capacidad de cooperación y colaboración. Despierta el interés por aprender. Aumenta la concentración. Mejora la autoestima y la confianza en sí mismo siempre y cuando las reglas potencien su autoestima. Si no, puede ser lo contrario. Ayudan a conocer nuevas materias, nuevos materiales, nuevas áreas de aprendizaje, siempre y cuando lo estructure con imaginación, creatividad estratégica. Puede incrementar la creatividad y la imaginación, contribuye al buen desarrollo emocional, otra vez, siempre y cuando la manera de poner las reglas lo permita, favorece el buen desarrollo físico, mejora el desarrollo psicomotor o del control del cuerpo y puede favorecer la memoria de corto y de largo plazo. Ahora, todos estos beneficios no son automáticos. No es que por jugar tengo todo esto. Si el juego incluye elementos como los hemos explicado, factor sorpresa, reflexión, interacción social, trabajo de juegos simbólicos, juego motor. Si yo utilizo con una
clara intención, los elementos del juego, las habilidades acuáticas y los medios que tengo a mi alcance, y yo juego con esos elementos, puedo favorecer esto, pero el juego por sí mismo no necesariamente fomenta todo esto. Sí, siempre y cuando la estructura de contención, de acompañamiento y de supervisión del profesor así lo haya estructurado. Lo importante es que al llevar esto al contexto acuático, en la manera de estructurar el juego, en la manera como participan de los alumnos y de acuerdo a las reglas que el juego plantea, yo podría lograr que todos estos beneficios no sean exclusivos del espacio acuático. Yo aprendí colaboración, mejoró mi concentración, conocí nuevos materiales en mi clase de natación, pero eso que aprendí ahí lo puedo aplicar en cualquier otro aspecto de mi vida. Yo llego a mi casa y puedo hacer juegos con mis hermanitos pequeños, con mis papás, con mis vecinos. Ahora sé que no tengo por qué tener miedo a equivocarme. Ahora me doy cuenta que puedo hacer esto y lo otro. Ahora mi seguridad es mucho mayor y ya no me da miedo irme al parque con mi perrito, etcétera, porque todo eso lo adquirí a través de vivencias en mi clase de natación, pero tienen una transversalidad. Me lo puedo llevar y aplicarlo en cualquier otro contexto de mi vida. Es ahí donde el juego adquiere una importancia fundamental. Podemos a través del juego alcanzar habilidades, competencias, conocimientos que tienen una transversalidad. Vamos a ver otro pequeño video en otro contexto. Y, por ejemplo, la estimulación sensorial al sonido, a la música del agua, a el contacto del agua en la piel, al desequilibrio, a la parte visual de los colores, las texturas, los materiales, los compañeros. Todo debe abonar a esa estimulación multisensorial y de manera muy, digamos, estimulante y muy imaginativa. Bien, aquí voy a hacer una pequeña pausa para referirme a un tema que hoy cobra mayor preocupación. Muchos directores de escuela, maestros, colegas, autoridades, de repente se acercaban a mí para decirme, oye, pero me preocupa que los niños los ponen a jugar y hay muchos accidentes y entonces los papás ya no les gusta y entonces nos están pidiendo que no juguemos. Bueno, no podemos satanizar al juego, porque el juego per se no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo uses. Puede haber un juego dirigido donde está la supervisión de los profesores, donde hay reglas claras, donde hay cosas que se permiten, no se permiten y hay un cuidado. O puede haber un juego libre. En mi opinión, sobre todo ante la situación actual, tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de hacer sobre todo juegos dirigidos. ¿Cuál es el riesgo de los juegos libres? Que no tendrían por qué ser así, pero abre la posibilidad a que se incremente el riesgo. ¿Por qué? Porque en un juego libre se pierde el control de la seguridad. Yo ya no sé dónde está el niño, dónde se aventó, si se tiró con una habilidad muy peligrosa o no, porque yo no tengo el control. Por otro lado, no garantiza equidad en la participación. Puede haber uno que acapare la pelota, que es el que tiene más fuerza y ya dominó a los demás se quedan viendo. Por otro lado, tiende a excluir a aquellos que no son tan hábiles, a aquellos que son más pequeños, etc. Por otro lado, estos que son excluidos terminarán por perder interés. Los alumnos asumen decisiones y ellos son los que asumen qué tanto riesgo puedo correr. Y ojo, mientras estén en mi horario de clase, yo no le puedo delegar al alumno asumir el riesgo, porque yo no puedo delegar responsabilidad. La responsabilidad la tendré yo de principio a fin de la clase. Si el alumno asume un riesgo innecesario y yo se lo permito, somos corresponsables porque yo soy el responsable. Y no puedo decir, yo le di la responsabilidad al alumno. Eso no cabe
bajo ningún concepto. Por otro lado, puede llegar a ser tedioso porque los niños a veces tienden a jugar lo mismo y a veces se les acaban las ideas, o a veces unos pierden interés, o ya uno se enojó con el otro, etc. No permite el desarrollo sistemático de competencias sociales, afectivas y psicomotoras. Es decir, no quiere decir que no pase, pero no necesariamente estructuradas, no necesariamente para todos, no necesariamente las que a mí me interesa fomentar, porque depende del azar de lo que surja en el juego. Por otro lado, ante los padres, que recuerden que la mayoría de nuestras clases están supervisadas no por un coordinador, no por un supervisor de clase, sino que tenemos un supervisor por cada niño, que son los padres. Y ante ellos puede generar la impresión de que estamos descuidando a los alumnos, de que no se está dando la clase y de que el juego no es una herramienta didáctico-pedagógica para enriquecer el aprendizaje, cuando sí podría serlo, porque es evidente que el juego se está tomando para quemar minutos, es un juego desorganizado, que no tiene una intención y que más bien abre la posibilidad de que ocurran incidentes no deseables dentro de la clase. Por otro lado, dejarles libertad total a los alumnos durante el juego incumple con cualquier protocolo de seguridad, de prevención, que es la primera regla importante en la seguridad acuática. No necesariamente aprender siempre entradas, salidas, agarres, remolques, a dar RCP. Eso es muy importante cuando ya sucedió algo. Lo importante es prever y anticipar para que no sucedan estas cosas, y eso es un protocolo de prevención dentro de la seguridad en el medio acuático. Bien, aquí vamos a terminar con esta parte. Yo les dejo mis datos por si les interesa, y recuerden que vamos a tener una segunda y una tercera parte del juego, porque es un tema muy, muy amplio, que implica una gran cantidad de áreas y de facetas. Y para terminar, les diría, no dejen de soñar en que siguen siendo niños. Permitan que su niño interior salga, y si ustedes disfrutan de su clase, créanme, sus alumnos lo harán también. Muchas gracias a todos, saludos en casa, y vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios, etc. Excelente, como siempre, nuestro querido profe Armando. La verdad es que muy interesante toda la información, y esta parte, ¿no? De tener cuidado con el juego libre también es muy importante, y sobre todo algo mucha atención, dice, mejora la capacidad de atención. A veces no sabemos qué herramientas poner en la clase y se nos olvida que el juego es una herramienta muy importante. Tenemos una manita levantada, creo que ya la bajó. Yo no sé si se arrepintió, teníamos una manita levantada. Pero Sí, no. creo. Rosa Isela, creo que tiene la mano levantada. Ahí está, sí. Adelante, Rosa Isela. Muchísimas gracias, profes. Muy importante todo lo que platicaron, y la verdad, muy agradecida con sus enseñanzas. Muchas gracias a ustedes por su interés y por la atención que nos regalaron para esta charla. Gracias, profes. Ale, te veo en todos lados. ¿Cómo estás? Así es, profe. Muy bien, gracias. ¿Tienes No me alguna lo- pregunta, No algún me podía comentario? perder esta parte. Bueno, pues qué bueno. Gracias por acompañarnos y espero que les sea de interés y que les haya servido de algo toda esta Sí, charla. claro que sí. Ezequiel, ¿cómo estás? Cheque, ¿qué dices? ¿Qué dices, Armando? Buenas noches. Aquí andamos, mira. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Andamos trabajándole duro, duro. Bueno, pues te mando un abrazo, como siempre. De regreso. Gracias. Los demás, si quieren abrir su cámara, no importa que no se hayan peinado, yo también no me peiné hoy, y Corín menos, entonces no pasa nada. Tampoco, y atentos porque pues el próximo año nos esperan más cursos, más talleres. Los invitamos a seguirse conectando, a seguir atentos a la información que pudiéramos tener. Y si no hay más preguntas a tipo de despedida, pues agradeciéndoles este 2022 que hayan estado con la asociación,
con el profesor Armando y poder llevar este taller un poquito más allá, porque imagínense, ahorita nos dio, y muchas gracias Armando, de los tipos de juego y tan importante de poder llevar una clase y decir, hoy voy a hacer este tipo de roles, o voy a hacer este tipo de imitación. Y algo muy importante y que a veces no lo hacemos, es que antes de meter al niño de pásamelo, y aquí yo lo veo cómo lo hago, pues que esté en el de observación, ¿no? Que también es parte importante y que él se decida a meter, o sea, dame chance una clase que vea, que esté atento y eso, y los demás que lo vayan invitando a entrar y que él se vaya animando, porque muchas veces cometemos el error, pásamelo y ahorita ves cómo, y cómo le hacemos y ya. Un busito, ¿no? Un busito para que se adapte. Y poderlo llevar con estos tipos de juego que nos has dado, que desmenuzarlo, nos llevará un poquito más de tiempo, pero estamos atentos a que podamos en un momento, por supuesto de tu mano, llevarlo y poder desmenuzarlo como podría ser y Claro. más ideas. Bueno, pues miren, yo este tema en la licenciatura de entrenamiento deportivo y de educación física lo damos en todo un semestre. Hicimos una pequeña cápsula, por eso al menos necesitamos otras dos para entrar a cómo se estructura el juego, cómo interactúan las diferentes áreas a lo largo de las diferentes etapas de la vida, etcétera. Haremos una continuación, pero bueno, era importante como tocar este tema que nos lo habían estado pidiendo una y otra vez, pero como ustedes se pudieron dar cuenta, es algo muy amplio y muy útil también, ¿no? Si lo sabemos usar de manera correcta. Entonces, bueno, pues igualmente agradecerles su atención por todos los talleres de este año, que fueron muchos y que pues gozamos de la preferencia de ustedes para estar aquí con nosotros, invitarlos para el año que entra a continuar con todos los talleres, certificaciones y cursos que vamos a ofrecerles, y bueno, desearles bendiciones a sus familias, a ustedes, que Dios los acompañe y que todo vaya muy bien por allá. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felices fiestas. Bueno, pues descansen. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profesor Armando. Gracias a todos. Gracias.